En este vídeo vamos a seguir trabajando con el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será programar una función que me permita borrar contactos. Y además, una vez se haya borrado ese contacto, si se ha borrado de forma correcta, mostraremos también una notificación. Bien, vamos a ello. Bien, tengo abierto el proyecto tal y como lo dejamos en el último vídeo, donde incluimos este nuevo contacto que se llamaba Tom. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es modificar esta tabla para añadir una nueva columna que me permita borrar o modificar ese contacto. Entonces, antes de nada, deberíamos modificar la función mostrar contactos, que es la que realmente pinta esta tabla. Entonces, vamos a ir a Visual Studio Code y esa función en concreto, la que se encarga de pintar la tabla, es la que tenemos asociada al botón del main, crear tabla contactos. Entonces, esta función es la que debemos modificar para que se muestre esa nueva columna. Entonces, iremos al archivo JS y a crear tabla contactos. Voy a ocultar aquí las funciones que no voy a utilizar ahora, por ejemplo, insertar contactos. Y esta es la función que tenemos asociada al botón, la de crear tabla contactos. Pero aquí esto funcionaba de la siguiente forma. Realmente llamábamos a una función del script de Google que se llama obtener contactos y si me obtenía esos contactos de forma correcta, llamábamos a la función crear tabla contactos correctamente. Y si había algún error, ejecutábamos la función crear tabla contactos error. Entonces, donde se va a mostrar realmente la tabla será en esta función de aquí, en crear tabla contactos correctamente, que es la que vamos a modificar ahora. Vamos a ir al apartado del header y vamos a modificarlo, ya que en este caso vamos a tener una nueva columna con opciones. Dentro de esas opciones, pues tendremos un botón para borrar el contacto y otro para modificarlo. Y voy a poner algún comentario más para que se entienda bien todo el proceso. Entonces aquí realmente este bucle lo que hacía era recorrer obj de cero. Obj es el objeto que me devolvía la función de Google Apps Script. Esa función es la que se encargaba de devolverme toda esta tabla. Entonces realmente esta primera fila, ese obj entre corchetes 0, son estos datos de aquí. Entonces además de estos datos, pues yo quiero añadir una nueva columna. Esa nueva columna la añadiré por HTML a la tabla de la aplicación web. Entonces una vez termine el bucle es cuando deberé añadir esa última columna. Aquí por ejemplo agregar columna y le vamos a llamar por ejemplo opciones. Entonces aquí por ejemplo haremos un let celda opciones. Y aquí pues haremos un document, create element, y de nuevo pues es un td. Y el contenido de texto pues vamos a ponerle por ejemplo también de nombre opciones, text content igual a opciones. Esto realmente es el nombre que aparecerá en la primera fila, en esta parte de aquí arriba. Es decir, en la parte esta que tenemos en negro, pues aquí tenemos una nueva columna que será opciones. Bien, y en último lugar tenemos que hacer exactamente lo mismo que aquí, pues hacer un primera fila, punto happen child y añadir la celda de opciones. Y con esto ya tendríamos lo que es la cabecera, pero ahora viene la parte importante y es que cada una de las filas además deberemos añadirle en esa última columna un botón, tanto para borrar como para modificar. Entonces ahora aquí por cada una de las filas añadíamos cada una de las celdas a esa fila. Y una vez tengamos todas las celdas de la fila, antes de añadir la fila a la tabla, pues aquí deberíamos agregar los botones. Entonces, para no añadir mucho código dentro de esa función, pues vamos a crear una función auxiliar que será crear botones fila, copiaremos y la vamos a programar, por ejemplo, aquí abajo, función, crear botones fila. Ahora veremos pues, qué parámetros nos hacen falta y para empezar pues nos crearemos una variable que se llame celda, donde lo vamos a guardar todo, que será document, y haremos lo mismo de antes, document create element, es un td. Además vamos a poner que el contenido esté centrado, entonces haremos un celda.classList.add y la clase para centrarlo es textCenter y a continuación vamos a crear el botón de borrar, por ejemplo, crear botón, borrar y más tarde crear botón, modificar. Aquí vamos a poner crear celda y aquí pues pondremos let botón borrar igual a document create element. Aquí ahora es un button y ahora aquí viene la parte importante y es indicarle qué es lo que hará este botón cuando hagamos clic encima. Entonces haremos un botón borrar, punto onClick y le vamos a asignar una función. Entonces vamos a indicarle que cuando hagamos clic en ese botón se ejecute la función borrar contacto. Pero claro, esta función deberá borrar un contacto. ¿Y cuál es el contacto que vamos a borrar?
Entonces, para hacer esto deberemos saber de algún modo sobre qué botón estoy pulsando. Entonces, esto lo podríamos resolver a través de la fila donde está este botón. Si recordáis, esta función crear botones fila la ejecutamos una vez por cada una de las pasadas de este bucle. Este bucle se va a ejecutar por cada uno de los contactos que tenga en la hoja de cálculo de Google Sheets. Por lo tanto, si yo aquí, por ejemplo, en crear botones fila, le paso ese índice, le paso el índice I, entonces cuando cree el botón del primer contacto, pues aquí tendré un 1. Cuando cree el botón del segundo contacto, aquí tendré un 2 y así sucesivamente. Entonces yo luego puedo utilizar de Google Apps Script la función delete row para que me lo elimine. Pero debemos tener en cuenta un detalle. Y es que si, por ejemplo, aquí estamos en el primer contacto y aquí le pongo un 1, cuando hago un delete row, estaré borrando la primera fila. Pero la primera fila es donde tengo la cabecera. Entonces aquí siempre debe poner un I más 1. Entonces aquí siempre voy a tener la fila de después. Si por ejemplo es el tercer contacto realmente está en la cuarta fila. Por eso es importante aquí tener este I más 1. Porque si no, borraremos el de la fila anterior, ya que realmente en la primera fila no hay un contacto. En la primera fila están los datos de la cabecera. Muy importante tener esto en cuenta. Entonces ahora podemos volver bajo y aquí podríamos ponerle, pues por ejemplo, numFila. Entonces este es el número de fila que tendremos que borrar si hacemos clic en este botón. Entonces lo copiaremos, control C, y lo pasaremos como parámetro a la función numFila. Y una vez tengamos el onClick, pues ya podemos darle un poquito de formato al botón. Por ejemplo, botón borrar, .classlist, .add. Y en este caso vamos a ponerle pues la clase btn de Bootstrap. Luego, como es de borrar, lo vamos a poner, por ejemplo, en color rojo, Danger. Y le vamos a poner un pequeño margin 1. Y de momento vamos a ponerle como text content pues la palabra borrar. Y luego para el botón modificar vamos a hacer algo muy parecido, realmente es prácticamente igual, lo único que cambiará será la función que vamos a programar. Entonces aquí en vez de botón borrar pondremos botón modificar, lo cambiaremos aquí y en cada una de estas líneas. De momento el onClick lo vamos a comentar y ya lo programaremos en el siguiente vídeo. Y aquí lo que cambiaremos será la palabra modificar y en vez de btn danger pues le vamos a poner un btn warning que es de color amarillo. Entonces ahora nos faltaría programar esta función, el borrar contacto. Entonces vamos a crearla aquí abajo, función. Copiaremos y pegaremos. Y aquí vamos a reutilizar mucho del código de la función insertar contacto, ya que va a funcionar de forma parecida. Entonces si subimos arriba a la función insertar contacto, de hecho vamos a copiar toda esta parte de aquí, control C, y la vamos a pegar aquí en borrar contacto. Ya que el funcionamiento es muy parecido. Primero vamos a eliminar la tabla. Luego crearemos el icono de carga y finalmente ya ejecutaremos una función del script de Google. En este caso no será insertar contacto, sino que va a ser borrar contacto. Y lo que le vamos a pasar en este caso va a ser el numFila, que será la fila que borraremos de la hoja de cálculo de Google Sheets. Y aquí haremos exactamente lo mismo. Vamos a crear dos funciones, una para cuando se borre el contacto correctamente y otra para cuando hay algún problema al borrar el contacto. Entonces aquí, pues lo mismo, vamos a poner contacto borrado correctamente o contacto borrado error. Entonces lo siguiente sería programar la función borrar contactos pasándole el número de la fila. Esta función debe estar en el script de Google. Entonces vamos a ir a funciones.js y vamos a crear esa función borrar contacto. Y aquí en un fila, aunque el nombre no tiene por qué ser igual. Entonces aquí lo único que debemos hacer es un hoja, delete row y le pasaremos el número de la fila. Y con esta sencilla instrucción lo tendríamos, ya que aquí estamos borrando una fila de la hoja de cálculo. Muy importante lo que he dicho antes. Si aquí le paso un 3, pues voy a borrar la tercera fila, que sería esta. Pero realmente esto se corresponde con el segundo contacto. Por eso si quisiéramos borrar el primer contacto, siempre es el 2. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de no borrar la primera fila, porque la primera fila realmente es la cabecera. Entonces, ¿cómo conseguimos no borrar esa primera fila? Pues cuando hemos creado el borrar contacto, añadiéndole ese 1. De ese modo nunca vamos a borrar la primera fila y siempre estaremos borrando el usuario que toca. De todos modos, esto hay muchas formas de hacerlo. De momento lo hemos hecho así, para ir un poco más rápido, pero más adelante veremos pues, cómo podemos analizar la hoja de cálculo y en base a uno de los campos, pues encontrar una fila y borrarla. Bien, pero de momento, como digo, lo vamos a dejar así. Vamos a volver a Visual Studio Code y a comprobar si todo funciona de forma correcta. Entonces, esta función borrar contacto
realmente se llama desde la función borrar contacto, se llama igual, pero del archivo de JavaScript. Y esta función se ejecutará sobre el botón de borrar, que dependiendo de la fila donde está ese botón, pues borrará un contacto u otro. Entonces ya para terminar, pues nos faltaría programar estas dos funciones. ¿Qué es lo que sucede cuando el contacto se borra de forma correcta? ¿Y qué es lo que sucede cuando hay un problema al borrar el contacto? Entonces estas dos funciones también las vamos a crear. Function, contacto borrado correctamente. Y bajo lo mismo, pues function, contacto borrado de error. Y de hecho estas dos funciones son muy parecidas a las que teníamos al insertar contacto. Entonces, si todo ha ido correctamente, pues al final mostramos notificación, eliminamos loader y mostramos de nuevo la tabla. Y si ha habido algún problema, pues mostramos la notificación, eliminamos loader y mostramos tabla. De hecho, esto lo vamos a copiar, control C. Y aquí lo vamos a pegar con control V. Y lo único que vamos a cambiar realmente es el mensaje de la notificación. Pues contacto borrado correctamente. Y aquí, pues por ejemplo, borrado OK. Y con contacto borrado error, pues también vamos a copiar este código que es muy parecido. Control C y control V. Y aquí ya podríamos pues quitar los comentarios, porque realmente esto ya se sobreentiende. Y aquí lo mismo. Entonces aquí cuando hay un error, pues directamente no se ha podido borrar el contacto. Y con esto ya tendríamos terminado todo el proceso de la función. Pero además, dentro de la función crear botones fila, una vez creemos la celda y los dos botones, deberemos añadir los botones a la celda. Entonces aquí en último lugar, pues agregar botones a la celda, ya que la celda de momento está vacía. Entonces lo que haremos es un celda.happenchild y añadiremos en primer lugar el botón de borrar, para que aparezca primero el de borrar, y a continuación el botón de modificar, happenchild y botón modificar. Y en último lugar ya podríamos hacer un return de la celda. Esa celda con los botones deberá ser añadida a la fila. Entonces ahora subiremos arriba y aquí crear botones fila me devolverá esa celda con los botones que deberemos agregar. Entonces aquí podríamos hacer un fila.happenchild y entre paréntesis el resultado de esta función. Entonces aquí igual quedaría mejor crear celda botones en vez de botones fila. Crear celda botones. Entonces podríamos copiar aquí control C y control V. Con ello pues agregamos a cada uno de los contactos esa última celda con los botones y finalmente ya vamos añadiendo al cuerpo de la tabla cada una de esas filas. Bien, y ahora sí guardamos todo. Abrimos una terminal y hacemos un class push. Bien, y ahora ya podemos volver al navegador, actualizar. Y cuando hagamos clic en mostrar contactos, como podéis comprobar ya me aparece esa última columna con las opciones, tanto de borrar como de modificar. De momento modificar todavía no funciona, lo programaremos en el siguiente vídeo. Pero si hacemos clic, por ejemplo, en borrar, en el de Tom, pues si os fijáis me han aparecido las dos notificaciones y se ha borrado de forma correcta. Si vamos ahora a la hoja de cálculo de Google Sheets, pues podemos comprobar que también se ha borrado. Si por ejemplo ahora duplicáramos este contacto, control C y control V, ahora volvíamos a la hoja de cálculo de Google Sheets, hiciéramos clic en mostrar contactos de nuevo, aquí tenemos a Pepe dos veces y si ahora hago clic en borrar, como podéis comprobar, ese segundo Pepe ha desaparecido. Por lo tanto, todo está funcionando de forma correcta. Y bien, antes de terminar, para mejorar un poquito el diseño, lo que haremos será centrar esta palabra de opciones y además, en vez de poner texto, vamos a poner iconos. Un icono con una papelera y un icono de edición. Entonces vamos a volver de nuevo a Visual Studio Code. Y lo primero sería centrar lo que sería la columna opciones. Entonces aquí, esto es muy parecido a lo que hemos hecho aquí al centrarlo, pero en vez de ponerlo sobre celda, lo vamos a hacer sobre celda opciones. Entonces celda opciones, class list, add, text enter. De este modo la palabra opciones estará centrada en la celda. Bien, y ahora además en la función crear celda botones, en vez de poner un text content con la palabra borrar y modificar, lo que haremos será añadir un icono. Entonces esto lo vamos a quitar
Y aquí vamos a escribir de comentario icono borrar. Haremos un let icono borrar. Y a continuación, pues un document, create element. Y como es un icono, pues pondremos una i. A continuación, icono borrar.classList add. Y aquí debemos decirle cuáles son las clases de ese icono. B y btrash. Y esto, como hemos dicho ya muchas veces a lo largo del curso, pues simplemente sería buscar en la página de iconos de Bootstrap y copiar pues cuál es el nombre del icono que queremos insertar. Este se corresponde con una papelera. Y una vez tengamos ya el icono creado y con el formato correcto, pues ya lo podemos añadir. Pues botón borrar, punto, happenchild, finalmente icono borrar. Y para el icono de modificar, pues muy parecido. Vamos a copiar, de hecho, control C. Y aquí vamos a poner icono modificar. Y lo único que vamos a cambiar pues es el nombre, icono modificar. Lo copiaremos. Lo pegaremos aquí y aquí. Y en este caso no lo vamos a añadir al botón de borrar, lo vamos a añadir al botón de modificar. Entonces creamos el icono de modificar, le ponemos las clases. En este caso vamos a utilizar esta clase. Y luego ya al botón de modificar añadimos el icono de modificar. Aquí el text content se lo vamos a quitar también. Y ya lo tendríamos. Guardaríamos todo. De nuevo lo vamos a subir. Vamos a volver al navegador. Ahora, por ejemplo, vamos a duplicar aquí a Ana 3 veces. Y ahora cuando actualicemos, al hacer clic en mostrar contactos, ahora ya me aparecen los iconos. El icono de borrar y el icono de modificar. Y ahora, por ejemplo, voy a borrar los 3 de abajo. Voy a borrar a Ana. Y como podéis comprobar, pues todo funciona de forma correcta. Bien, y ya para terminar, pues vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo commit. Git add. Vamos a ver un git log. Vale, en este caso sería el vídeo 18. Bien, y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo os añadiremos la opción de modificar contactos.